Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez. Soy la directora de Pro-Oncología y Calidad de Vida, Pro-Oncavi. Y seguimos en estos programas especiales dando información sobre el COVID-19 y sobre las diferentes aristas que implica esta pandemia y sobre todo cómo también de manera directa o indirecta repercute en la población que tiene cáncer. Y en esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe la maestra Anel Ortiz. Ella es especialista en derechos humanos y también en pues violencia, sobre todo contra las mujeres. Entonces vamos a platicar sobre cómo se ha estado manifestando este tema de la violencia que hemos visto, pues que hay muchas denuncias en estos días de confinamiento, que se han incrementado también las quejas y las llamadas de emergencia por mujeres que son violentadas en casa. Y bueno, es un fenómeno que de por sí es muy grave, sin necesidad de tener COVID, pues ahora con esta epidemia se ha intensificado y no nada más en nuestra región, sino en todo el mundo. Así es que pues este es el tema de hoy. Le agradezco a Anel que nos acompañe y pues adelante, Anel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y pues antes que nada muchas gracias a Proncavi por la invitación. Me gusta mucho estar y participar con ustedes activamente en la comunidad. Pues es un tema sin duda de gran relevancia en este momento. Es importante mencionar que la violencia contra las mujeres, pues no solamente en tiempos de COVID, ¿no? Ya se ha hablado mucho, de hecho, justo en el momento en que empieza este distanciamiento social en México, una semana antes habíamos marchado, este, marchamos el día 8 de marzo, justamente como una de las acciones para evidenciar la violencia que se está viviendo en México, y el 9 de marzo fuimos a paro, a un día sin nosotras, justamente para evidenciar la cuestión de los feminicidios en México. Una semana después se nos viene todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social pues por el COVID. Entonces, prácticamente este tema ha estado siempre en la agenda y en este momento es muy importante retomarlo. Es un momento importante por las situaciones que se están dando. Y pues bueno, antes de empezar quisiera mencionarles un poco qué es la violencia para que podamos de alguna manera entender de qué es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿podemos poner la presentación? Ya está. Aquí de hecho Okay. ya tenemos la primera Listo, ya. lámina. Así es. Bueno, pues violencia es justamente cualquier acto que sea intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir, lastimar a alguien más. Ese va a ser un término muy general sobre lo que va a ser la violencia. Ante todo va a ser un acto que es intencional y que tiene la idea siempre de dominar o de controlar a alguien, ya sea a partir de el chantaje, a partir de pues de incentivos también, incentivos que de alguna manera pues de repente nos pueden dañar. Entonces, esto es bien importante. Hay varios tipos de violencia y esto es importante que nosotros podamos verlo. La siguiente, por favor, Edith. La tipología de la violencia nosotros podemos tener desde violencia física, que ya estamos hablando de la violencia dura, de la agresión, de los golpes, por así decirlo, pero también tenemos una violencia psicológica. Esta violencia psicológica pues está más enfocada justamente a bajar nuestro valor, nuestra dignidad a partir de comentarios, a partir de acciones que nos hagan sentir mal. Es la violencia psicológica. Tenemos la violencia sexual, en donde nosotros podemos encontrar desde el abuso sexual hasta la violación. Abuso puede ser el tocamiento sin llegar, por ejemplo, a la penetración, que sería en sí mismo la violación. Puede ser el que te muestren sus genitales a partir de cualquier medio, ya sea de forma presencial o también a través de redes sociales, que últimamente lo hemos visto a través de WhatsApp, a través de Facebook, sobre todo para los y las adolescentes. Y tenemos la otra violencia, que es la violencia económica,
esta violencia económica está pues dirigida a limitarte, ¿no? A limitarte de alguna manera pues tu seguridad de una forma alimentaria, tu seguridad de movimiento también, porque no vamos a ningún lado si no tenemos para el pasaje, cosas tan sencillas como eso, es el condicionamiento, el control, la subordinación a partir de una dependencia económica del otro o de los otros. Y pues la violencia patrimonial, que estaríamos hablando, por ejemplo, de cuando le hacen algún daño a tus cosas, llámese que tu pareja, tu mamá, alguien te quita el celular y lo revisa, está incidiendo en un daño a tu patrimonio. Cuando te lo rompen, te lo quitan, te quitan identificaciones, te rompen tarjetas de banco, etcétera. Ese es un daño patrimonial. Y es importante, Edith, que nosotros hablemos un poquito de esta tipología de violencia, porque muchos no identificamos justamente si estamos siendo víctimas de alguna forma de violencia, o bien si en algún momento también estamos siendo victimarios, ¿verdad? Porque nos toca generalmente de los dos lados. A veces somos víctimas y a veces también somos victimarios. Entonces, es importante que nosotros hagamos esta separación, porque probablemente podemos pensar que no me están violentando porque no me han agredido físicamente, pero probablemente constantemente estoy recibiendo mensajes que puedan hacerme sentir menos y que estén denigrando mi persona. Bueno, en este tema, yo creo que es muy importante hablar de cómo hay unas maneras tan sutiles de violentar a las personas, ¿verdad? Porque generalmente cuando se habla de violencia, la primera defensa es, pero si ni te pego, pero si ni te he tocado, ¿por qué te quejas, no? Pero las bromitas, por ejemplo, las burlas, como tú dices, el control a través de la economía, del patrimonio, el menosprecio, el descalificar a la persona delante de los otros. O sea, como que es muy amplio. Ahorita ya posiblemente se ha disminuido un poco la parte física, porque es muy evidente, pero se han incrementado otro tipo de violencias que generan pues también muchos trastornos y sobre todo pues muchas heridas, aunque no sean de tipo físico, ¿no? Y heridas justamente que más adelante comenzamos a somatizar, este tipo de la violencia que es más invisible, justamente la violencia psicológica, pues a veces muchas mujeres que están siendo víctimas de este tipo de problema tienden a somatizar este tipo de enfermedades. Hay estudios médicos que lo relacionan con problemas como la gastritis, la colitis, las migrañas, y en el caso de ustedes, pues el cáncer, ¿no? Este tipo de asuntos de repente no resueltos. Entonces, efectivamente es muy sutil la línea entre cuando es una broma, cuando yo estoy haciendo una broma que se convierte en humillación, ¿no? Y que entonces claro, estamos ahí hablando ya de algo que está en el continuo, en todo, en nuestra vida diaria, y que es muy delgada esta línea de poderla pasar. Ahora, otra cosa que también es bien importante es que este tipo de violencia normalmente todo el mundo le llama violencia de género, pero pues hay que hablar que la violencia de género estaría más bien evidenciada hacia los grupos, ¿no? Puede ser violencia hacia mujeres, hacia niñas, hacia niños, hacia personas de la tercera edad en específico, y que las haga de alguna manera vulnerable. Y vulnerable quiere decir la posibilidad de tener en algún momento un daño. Y por otro lado, pues hay espacios, hay ámbitos en donde la violencia sucede. Y uno de ellos puede ser la violencia, por ejemplo, comunitaria, que nos puede pasar en la calle cuando vamos caminando y nos asaltan, cuando vamos caminando y nos chiflan, por ejemplo, nos dicen cosas que nos acosan. Bueno, es un tipo de violencia en el ámbito comunitario. Pero en este momento nosotros estamos hablando de una violencia que sucede en un espacio en específico y que es el hogar, ¿no? La casa, lo doméstico, aquello que se considera o que consideraban hace mucho privado. Entonces, y justamente viene al caso en este momento porque tenemos un distanciamiento social que pues hay que aclarar que es un confinamiento voluntario,
pero que provoca cambios en las dinámicas. ¿Podríamos avanzar una más, Edith? Sí, claro. Sí, De hecho, entonces, permíteme este confinamiento... Me gustaría, Sí. justamente en esto que acabas de comentar, que se supone que ahorita te están mandando a tu casa porque debería ser el espacio más seguro para ti, ¿no? Es el espacio más seguro para que estés a salvo y resulta que no es así y supongo que de esto pues vas a seguir hablando en lo que sigue, ¿no? Así es, sí, justamente nos mandan a nuestro hogar, pero hay todo un contexto de diferenciación basado en los sexos, prácticamente en lo que concierne a ser hombre y a ser mujer, y que al final pues viene a votar. Ahorita te voy a hablar un poquito de las estadísticas en México, es decir, el contexto general sin COVID es que en México 10 mujeres al día son asesinadas, que 7 de cada 10 mujeres prácticamente han sido víctimas de alguna forma de violencia, al menos una vez en su vida, y prácticamente representamos el 63% de mujeres que ha vivido ese tipo de violencia, pues está viviendo en pareja, ¿no? En pareja. Y la otra es que el 43.9% de los agresores son la pareja sentimental, llámese esposo, pareja, concubino o el nombre que le quieran dar, pero el 43.9% de las agresiones, 44% prácticamente, y el otro 10.3% es violencia de familia, de algún familiar cercano que no es tu pareja, pero que puede ser tu hermano, puede ser tu tío, etcétera. Entonces, en contextos muy generales en México, estos son los datos que de por sí son altos. Y otra cosa que también es importante es que de las mujeres que han percibido de alguna manera violencia, 41.3% ha manifestado haber tenido alguna forma de violencia sexual. Entonces, estamos viendo que 63% de las mujeres tiene violencia física, 41.3% violencia sexual, y que prácticamente si sumamos lo familiar con la pareja, es el 53% de agresores que están al interior de nuestros hogares. Entonces, esto es pues un número que llama la atención, ¿no? Prácticamente, aunque los separen, pero al final son personas que están al interior del hogar. Y en este contexto también hemos visto, porque pues ha salido en las noticias, que el abuso sexual a las niñas, a los niños, ha aumentado también con este confinamiento. Que muchas veces el que los niños o las niñas salgan a la escuela es un espacio de tiempo en el que pueden estar más seguros en casa, igual las mujeres si salen a estudiar, si salen a trabajar, están más protegidas afuera que adentro. Y por eso es alarmante. Ahora, tú lo estás poniendo en el contexto de México, pero desafortunadamente lo hemos visto en todos los países. Esto pasa en todas partes. La agresión hacia las mujeres cada vez es mayor y yo creo que esta sí es una verdadera epidemia porque mata más personas, más mujeres que el COVID mismo, ¿no? Sí, de hecho es bien interesante porque pues, los datos que yo estoy referenciando pertenecen a la ENDIRE, a la Encuesta Nacional de la Dinámica en los Hogares, de las Relaciones en los Hogares, y pertenecen al 2016, que fue el último corte. Pero esta encuesta nada más censa a mujeres de 15 años y más en adelante. Cuando sabemos que las violaciones estadísticamente están en menores de 15 años y hasta los 19, 20 años es el margen más amplio. Y justamente ahorita que estás mencionando esto de la pandemia, pues estamos ante un escenario de una doble pandemia, ¿verdad? Podemos avanzar una más. Esta doble pandemia es bueno, más bien en teoría estamos hablando de una doble pandemia porque tenemos a un COVID-19 que nos mencionan que es mortal, pero por otro lado también tenemos a esta epidemia que se ha comportado así prácticamente desde el 2013 como epidemia global, que es la violencia contra las mujeres. Y tenemos ahorita, pues justamente con este distanciamiento social, una modificación en las rutinas familiares, que tiene lo que mencionabas, ¿no? No salen los niños a la escuela, se quedan en casa,
las mamás generalmente tienden a tener dobles jornadas, porque entonces no solamente tienen que trabajar, quienes trabajan a partir de esta transición tecnológica que nos ha llegado de golpe, tienen que atender a los niños, porque ahora están fungiendo también como maestros o profesores al interior de sus hogares, y tienen encima que tener los cuidados, ¿no? Ya sea cuidados que tienen que ver con menores, con enfermos y con el cuidado de la casa. Es decir, tienen que solventar ahorita quizás hasta una triple jornada de trabajo que normalmente no estaba. Y por otro lado, hay otro tipo de factores que responden a este tipo de estructuras y que tiene que ver justamente con pues la precarización del empleo que tenemos también como contexto generalizado. Es decir, los factores económicos, la ausencia de la seguridad de un ingreso es un factor estresante en todo el momento. Entonces, el hecho de que los hombres de repente, si están acostumbrados a ser proveedores y de repente ya no pueden hacerlo y empiezan a sentir ese tipo de necesidad, pues puede ser un factor de estrés que pueda terminar en un problema o en un evento violento. Y otra cosa, y hablo de factores estructurales, porque pues habrá quienes tengan unas casas enormes, pero tenemos un modelo en México de vivienda que es de 2.15 metros de ancho por 19 de profundidad, en donde están viviendo en hacinamiento, ¿no? Es decir, en este momento en que todos debemos de estar en un solo espacio, en un solo lugar, no tenemos el espacio requerido siquiera para poder tener nuestras actividades diarias. Y entonces, en donde comemos se vuelve nuestro lugar de trabajo y se vuelve nuestro lugar también de recreación y se vuelve lugar de convivencia, pero también es un lugar de conflicto. Entonces, es toda una mezcla de factores que se encuentran ahí y que van pues haciendo que haya este tipo de eventos violentos de alguna manera. Vamos a ir a un corte ahorita para continuar platicando contigo sobre este tema y pues ver estas dimensiones del COVID-19 y la violencia contra las mujeres. Muy bien. Oncotips. Evita el consumo de alimentos ahumados, salados y cocinados directamente al fuego o humo. Los alimentos ahumados pueden contener hidrocarburos policíclicos aromáticos que pueden ser carcinogénicos. La cocción directa produce aminas aromáticas, sustancias que pueden ser también carcinogénicas. En la superficie de todas las carnes ahumadas se acumulan hidrocarburos como el benzopireno, un reconocido cancerígeno. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales de colores verdes y rojos. Estos son ricos en sustancias antioxidantes como los carotenos. Sugerimos comer 2 o 3 piezas de fruta y al menos una buena ensalada diariamente, equivalente a una ingestión entre 400 y 800 gramos por día. Oncotips. Consume frutas y verduras frescas de hojas verdes y vegetales. De prevención en acción de ProOnCavi con la maestra Anel Ortiz. Estamos hablando sobre COVID-19 y estas dimensiones de la violencia que se han estado generando y que han estado intensificando el problema, y nos comentaba justamente todos estos factores de las rutinas familiares, de los espacios donde tenemos que convivir, que también se vuelven pues como campos de batalla. Y bueno, ¿en qué íbamos, querida Anel? Hay los factores económicos estresantes, ¿no? Es decir, además de todo el temor que hay al contagio y de la incertidumbre que también esto genera, pues bueno, hay otro tipo de factores. Ahorita estamos en un escenario de 2 pandemias
estos datos que estamos mostrando son del 28 de febrero, que fue cuando inició el primer caso en México, al 13 de abril, y que es un corte que tiene la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por COVID, iban 100 muertes de mujeres solamente hasta el 13 de abril. Por violencia contra las mujeres, por feminicidios, eran 367 feminicidios solamente en este periodo, ¿no? Del 28 al 13 de abril. Esto, pues, lo único que nos muestra es que la pandemia más peligrosa para las mujeres no va a ser sino el machismo, sino este tipo de condiciones de subordinación en la cual muchas mujeres vivimos en el día a día. Y justamente es como este tipo de problemas o de características que el sistema en el cual vivimos no ha podido solucionar, lo que lo hace un poco más, más grave, porque ante este escenario de COVID, en donde tenemos de alguna manera que estar pues en aislamiento, por así decirlo, muchas mujeres han perdido la seguridad económica, perdieron el empleo, hemos tenido una pérdida masiva de empleos que genera otros tipos de estrés. ¿Podemos avanzar otra, Edith? Claro. Sí, mencionaba hace un momento que había este tipo de factores económicos. Más o menos para que ustedes puedan tener una idea, las llamadas al 911 se han incrementado en 60%. La red de refugios, la Red Nacional de Refugios, que está haciendo un trabajo increíble, más allá incluso que el gobierno, y esto es importante mencionarlo, porque prácticamente la asociaciones civiles son siempre quienes han estado luchando por el reconocimiento de derechos de mujeres y sobre todo por tratar de hacer garantes este tipo de derechos y por erradicar este tipo de problema. En la actualidad se incrementó también el 30% de petición de asilo en los refugios. Los refugios en México, que no son muchos, pues están entre el 80% y algunos excedidos hasta el 10% de su capacidad en la actualidad. De acuerdo justamente a Seguridad Pública, estas llamadas que se han incrementado, que ustedes pueden ver ahí, del 60%, pues las han tipificado de alguna manera como violencia familiar en 56%, como violencia contra la mujer en algunos otros estados, como abuso sexual en un 0.5%, como acoso o hostigamiento en un 8%, como violación, que mencionábamos hace un momento, pues que estar en el hogar de repente no es seguro para los menores, sobre todo si la mamá o el papá tiene que salir y hay otras personas ajenas en el hogar. Y violencia de pareja, tipificada tal cual como violencia de pareja, con un 19.3%. Y justamente este tipo de cuestiones pues se han incrementado ahorita por las cuestiones que ya habíamos mencionado. Es importante mencionar que el gobierno tiene una responsabilidad muy alta para con las mujeres. Esto es en el contexto nacional y les quiero presentar los datos de Baja California. Podemos avanzar la que sigue. En Baja California, el número de casos se incrementó en un 23%. Se recibieron 65,000 llamadas al 911 por violencia doméstica. Y otro de los problemas que reportaban eran problemas de embarazo, violación y aborto, ¿no? Hay que recordar que el aborto es fuertemente sancionado todavía en Baja California. Entonces, prácticamente las llamadas en Baja California y en el contexto nacional se han incrementado. Es importante mencionar que no solamente se han incrementado en México, en China se incrementaron en un 30%, en Francia también se incrementaron en un 25%, y prácticamente hace unos 2 días el secretario de la ONU pues habló justamente de esta otra pandemia que tenemos en forma global y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Entonces, es importante recalcar que prácticamente los gobiernos tienen la obligación o deberían de haber tenido la obligación de prevenir. Es decir, ante un escenario en donde se sabe que nos van a mandar a nuestras casas,
en donde se tiene que convivir con el agresor, porque el agresor, ya vimos, puede ser hasta en un 53% familiar y se encuentra al interior de los hogares. Bueno, esto genera constantemente pues un desgaste emocional para mujeres, incluso para los niños o niñas. Hemos tenido otro tipo de casos con problemas de insomnio, problemas de ansiedad, problemas de angustia, que nos ocasiona la persona o la pareja o el contexto familiar, pero otras que van asociadas a la misma pandemia, ¿no? La inseguridad, la incertidumbre laboral, la incertidumbre del ingreso, es decir, estos factores estructurales de los que estábamos hablando al principio, pues al final de cuentas le pegan muy duro a las mujeres, ¿no? Digo, sobre todo en los hogares que son monoparentales, en donde nada más existe una mamá, por ejemplo, tiene que dividirse en todo, y si perdió el trabajo, ese es otro tipo de violencia, y que es importante mencionarla, porque es una violencia que está ejercida por parte del Estado contra las ciudadanas en algún momento dado que se encuentran en esa situación. Oye, casi siempre que hablamos de estos temas, hay quienes dicen, bueno, pero también hay violencia contra los hombres. ¿Por qué no hablan de la violencia contra los hombres? Y también hay mujeres que son muy agresivas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esto? Porque como que no les queda claro, y siempre esta es una de las respuestas que justifican o que con la que quieren justificar el que nada más se enfoque todo hacia las mujeres. Sí, claro. La violencia contra los hombres es diferenciada, ¿sí? Es decir, la violencia contra las mujeres pues se caracteriza justamente porque los agresores tienden a ser hombres. Esto no quiere decir que las mujeres no agredan, porque como al principio mencioné, a veces nos toca ser víctimas, pero en otros contextos también podemos ser victimarios, ¿no? Siempre. Y esto es una escalerita, porque por ejemplo en la casa a lo mejor el papá golpea a la mamá y la mamá se desquita con los hijos. Claro. Y ese es un ejemplo clarísimo de esta violencia escalonada, y después a lo mejor el niño se desquita con el perro, ¿no? Es decir, es toda una escalerita de violencia. Así es. Y los hombres sí sufren violencia. Efectivamente hay mujeres que también tienden a agredir a sus parejas, probablemente no de la manera física tan fuerte como lo hace un hombre, pues primero por las características fisiológicas mismas, pero sí lo hay, pero son menos, ¿no? Es decir, de todo el porcentaje de denuncias por violencia intradoméstica o al interior de los hogares, la mayoría de los agresores son hombres. Y la otra cosa es, cuando nos dicen de los feminicidios, bueno, a las mujeres las están matando hombres, a los hombres los matan, sí, en mayor cantidad, pero los matan otros hombres. Y por otras circunstancias, no por el hecho de ser hombres. Por otras circunstancias, no por el hecho de ser efectivamente hombres, ¿no? Cuando hablamos del feminicidio estamos hablando de un crimen que se le llama crimen de odio por ser mujer, ¿no? Es decir, la hazaña con la cual se le asesina no es la misma hazaña, porque a las mujeres las matan sus parejas y generalmente, esta es otra cosa que es importante agregar, las matan en sus hogares. No las matan en la calle, en la bar, en el disco, no. O sea, mueren generalmente estas mujeres, son asesinadas, no mueren, son asesinadas en su hogar. Y claro, por su pareja, ¿no? Es decir, bueno, no son por un extraño. Y en este contexto, obviamente, ahorita, por eso el tema, porque, pues bueno, hemos visto cómo en este espacio que no sabemos hasta cuándo va a durar el hecho de que tengas que estar en casa, pues se han estado muriendo más mujeres, más bien las han estado asesinando y las han estado agrediendo, porque pues no tienen a dónde ir. Y en claro, el proceso, pues ahí es toda la familia la que, en este caso hablando de los hijos, pues también se impacta, ¿no? Hemos tenido también pues problemas de suicidio, intentos de suicidio, porque pues es una desesperación, y si a esto le sumamos la parte esta de las adicciones, ¿no? Pues imagínate nada más cómo estamos en esos hogares como Ollas Express. Sí, y justamente parte de lo que el distanciamiento social, Edith, nos está generando, pues el número uno es un mayor aislamiento, porque normalmente las mujeres
Algunas llegan a tener redes de apoyos con familiares, que generalmente más bien es con amigas, pero este distanciamiento social nos ha, de alguna manera, pues más bien que un aislamiento voluntario, ha sido un aislamiento social obligatorio, de alguna manera, claro, pensando en nuestra salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto hace una disminución de redes de apoyo con la que normalmente cuentan las mujeres. No pueden correr a la casa de la hermana, a la casa de la amiga, incluso, y aquí lo marco, ¿cuál es la respuesta institucional? Porque es bien importante mencionar que dentro de todos los protocolos que se tomaron en cuenta para poder hacer frente al COVID, no se tomó en cuenta la garantía de derechos humanos para las mujeres. Y aquí voy a hacer lo siguiente, podemos agregar, en esta disminución prácticamente de redes, también disminuyeron los derechos y los apoyos institucionales. Generalmente tenemos a un Instituto de la Mujer que trabaja en el plano estatal, que trabaja en el plano nacional y que trabaja en el plano municipal. Sin embargo, prácticamente los edictos que salieron o que surgieron inmediatos a este distanciamiento social, pues hicieron que la mayoría de las personas que trabajan en el sector formal pudiera acudir a sus hogares a hacer home office, y esto impactó fuertemente en el sistema judicial. ¿Y qué quiere decir esto? Que es gravísimo, Edith. ¿Podemos avanzar la siguiente? Hay una asociación civil, esta asociación civil que se llama X, Justicia para las Mujeres, hizo un análisis justamente del trabajo del Poder Judicial, porque es a quien le compete justamente el poder hacer frente a esto una vez que la violencia ya se situó, como en materia de precaución y en materia de penalización. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que el sistema de justicia lo que hizo es que mandó prácticamente a las personas a sus hogares, cubrió algunas guardias, pero entonces dejó desprotegido, por ejemplo, el hecho de que ya no hay órdenes de protección en materia familiar y penal inmediata. Es decir, si a mí me acaban de golpear y yo requiero en este momento ir, me va a atender el médico legista, me va a tomar mis datos, pero yo no voy a poder obtener una orden de protección inmediata. La otra es que no hay medidas precautorias en materia familiar. ¿Qué quiere decir? Estas medidas en materia penal, por ejemplo, quienes ya tenían empezados procesos por violencia, quienes estaban divorciando, quienes estaban en procesos de pensión alimenticia, y que generalmente este tipo de procesos van acompañados de mucha ira y de mucha violencia por ambas partes. Bueno, en el momento tampoco hay medidas de precaución, porque el Poder Judicial se fue a descansar sin tomar en cuenta este tipo de problemas, sin garantizar la seguridad de las mujeres en este sentido. La otra es que vemos el contexto de la violencia económica con las pensiones alimenticias. Todos los procesos que estaban de manera de pensión alimenticia también quedaron ahí parados, no hay quien les diga o quien les llame la atención en este momento. Y pues los centros de convivencia familiar también están en guardias, y estas guardias pues no implica que estén ahí todos los días, ni que tengan todos los servicios. Y al principio se había extendido, que era del 18 al 20 de abril, eran las primeras fechas que nos habían dado, y han venido cambiando esta normatividad. Sin embargo, no han corregido este gran error que hay, porque entonces nos dejan desprotegidas totalmente en el aspecto de la justicia, en el aspecto de la protección. Y por otro lado están los sin mujer que tampoco están trabajando como deberían de estar trabajando normal, ¿no? Y le deja entonces pocas redes a las mujeres que en este momento en específico están viviendo situaciones de estrés y de violencia, pues, maximizada. Así es. Pues estamos platicando con la maestra Anel Ortiz sobre el tema de COVID-19 y las violencias. Vamos a un corte y continuamos.
Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que para reducir los riesgos de cáncer de colon puedes tomar el sol siempre que puedas? Pero con cuidado de no hacerlo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando es más intenso. Usa bloqueador solar y no te expongas más de 20 minutos. El sol es otra fuente importante de vitamina D para nuestro organismo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas, el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Último corte para platicar sobre este tema, más bien para concluir este pequeño espacio de reflexión en torno a estas violencias y el COVID. Y pues estabas hablando de cómo también nos hemos quedado desprotegidas ante el Poder Judicial por todo este tipo de situaciones que no se contemplaron antes de mandarnos a todo mundo a las casas, ¿verdad? Entonces, pues tú dinos, ¿con qué seguimos? Sí, sobre todo que no se ha corregido, porque lo extendieron primero del 20 de abril, lo extendieron al 15 de mayo, y luego el 15 de mayo y el 1 de junio, y ahorita estamos pensando, imaginando que para el 1 de junio probablemente ya podríamos regresar en lo más que se pudiera a la normalidad, y bueno, han tenido 3 ocasiones de poderlo corregir y no lo han hecho. Y esto es bien importante porque desde que inició este sexenio, hemos visto que al presidente Andrés Manuel López Obrador malamente este tema no lo tiene en la agenda. Le resta importancia cada que puede, incluso entrando se intentó desmantelar casi toda la política pública que tenía que ver con la promoción de la equidad de género, con la promoción de la prevención de la violencia, con los programas de atención y erradicación de la violencia, y que hace unos días hizo declaraciones muy desafortunadas al mencionar que las llamadas son ficticias, por así decirlo. Y bueno, prácticamente esta red que les comentaba hace un momento, que se llama Red X Justicia para las Mujeres, hizo este estudio analizando prácticamente las normatividades y los decretos que salieron inmediatos al COVID, y pues vimos de qué manera protegen estos poderes judiciales a las mujeres, ¿no? Y vemos que en verde se encuentran las que las están protegiendo bien, que son muy poquitos. Nuevo León, por aquí vemos las otras que son los desprotegidos, y si nos damos cuenta, Guanajuato... Igual que en el COVID, ¿no? Igual que en el COVID, aquí estamos, pero sí para llorar, mira. Justamente son los dos puntos. Baja California y Guanajuato son los dos que se encuentran hasta abajo en medidas que garanticen la seguridad de mujeres, que garanticen justamente la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. No se están tomando en cuenta los protocolos, no se le dio seguimiento, no se ha corregido, y estos prácticamente son. Ahora, hay grandes ausencias en este plan de contingencia del COVID para mujeres y para niñas, ¿no? La primera es que hay justamente medidas diferenciadas que debieron de haber sido tomadas en el contexto de pobreza. Nos mandan con distanciamiento social. 32 millones de mujeres se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y prácticamente el 92% de la población que se encuentra en el sector informal son mujeres. Digo, aproximadamente el número del sector informal en México es 56, 55% de los últimos datos que observé,
Y de ese 56% de la población, que es casi arriba de la mitad, el 92% son mujeres. Y hablar de sector informal quiere decir que no tienen entonces IMSS, que no tienen un salario fijo, que no tienen pues otro tipo de prestaciones que otras personas más, que tenemos más privilegios como tú o como yo de poder estar en nuestras casas de alguna manera laborando de manera segura. Quiere decir que ese 92% de la población se encuentra en la informalidad, carente de todo tipo de prestaciones laborales y por lo tanto en la total incertidumbre, ¿sí? Porque estamos hablando de mujeres que probablemente tengan que salir o que se dediquen al comercio, por ejemplo, y que las medidas de no ser un sector que es un sector esencial, las tengan recluidas en casa viviendo angustia económica, ¿no? Entonces, en este contexto, es algo bien importante. Y en este contexto a mí me gustaría hacer énfasis en el tema de las mujeres que aparte de todo tienen ya otra enfermedad como el tema oncológico. Estamos hablando de estas expresiones asociadas a la pobreza, a las mujeres y al COVID. ¿Qué pasa con todas esas mujeres que dependían de un tratamiento y que ya no pueden recibirlo porque se hizo la conversión de los hospitales, porque ya no hay medicamentos, porque no hay quien las atienda? Pues estamos viviendo realmente en una situación muy compleja para mujeres que son muy violentadas en diferentes áreas, incluyendo también por las mismas instituciones, ¿no? Y en este caso en el tema de salud. Sí, justamente la precarización de los servicios de salud, es decir, tenemos un servicio de salud que de por sí no era muy eficiente y que ante esta llegada justamente de este tipo de pandemia deja desprotegidos totalmente a personas que tenían un tratamiento, por ejemplo, llámese diabetes, y que aparte son parte de la población de riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que tienen cáncer no tienen un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte y aparte ya están luchando contra una enfermedad. Las personas que tienen diabetes, hipertensión, etcétera, también están como parte de este tipo de población de riesgo y que de alguna manera la limitación de los servicios de salud pues los deja más vulnerables de lo que ya estaban, ¿no? Porque ya venían de una vulnerabilidad. Entonces, en ese contexto es bien importante esta continuidad y cómo no se tomó en cuenta. Y estábamos viendo en otro tipo de pandemias como el ébola, por ejemplo, que dejó muchísimos embarazos o el boom que ya le hablan, ¿no? El boom COVID, justamente porque hay personas que requieren del sector salud para poder tener acceso a anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo. Y la otra, que estaba en la otra diapositiva, otro de los problemas que hay, Edith, y que sí me gustaría mencionar, es la cuestión de la ciberviolencia. Que esta ciberviolencia se convierte también en una violencia psicológica y en formas de angustia. Ahorita que estábamos viendo de la ciberviolencia, está el tema de trata con los niños, el tema de la pornografía infantil con los niños, fuertísimo. Entonces, justamente en este momento de reclusión, cuando los papás tienen que ir y los niños tienen que estar, pues esas 6 horas que se iban a la escuela, ahora en casa, solos y sin ninguna vigilancia, son, pues, están ante este tipo de depredadores, son una víctima fácil para este tipo de depredadores. Y esto pues incentiva más en este tipo de hogares monoparentales que mencionábamos, donde solamente hay un solo padre, madre, que es generalmente. Y en la ciberviolencia también es muy importante mencionar un fenómeno que le llaman el ghosting, que es ahorita te estoy mandando mensajes y estamos en comunicación y de repente me desaparezco. Esto ha provocado bastantes niveles de angustia también, en mujeres, en redes, por ejemplo, si le estás mandando mensaje al marido para que te mande la pensión del niño y de repente ya nada más no contesta, no existe esta misma movilidad de poder salir y gestionar, ¿no? De alguna manera. Y pues prácticamente, Edith, hay grandes ausencias en estos planes de contingencia COVID. Las mujeres no entramos en esta agenda, no se le ha dado seguimiento, a pesar de que la ONU lanzó un posicionamiento hace 2 días justamente para garantizar
justamente este acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. Pero pues, bueno. Estamos ya por concluir. No sé si quieras mencionar la última gráfica en relación a qué podemos hacer si hay alguna denuncia. Sí, bueno, lo primero que hay que saber es que si es emergencia podemos llamar al 911. Vimos que hay algunas deficiencias en el sector gobierno para poder atender este problema, pero como hacía énfasis al principio, hay otro tipo de asociaciones civiles que sí están trabajando, que están trabajando muy fuerte, y que tiene que ver con la Red Nacional de Refugios. Ustedes pueden encontrar esta red en Facebook, en el Twitter, lo pueden encontrar en Instagram, tiene su página aparte en Internet, y justamente ustedes pueden ponerse en contacto a estos números de teléfono si así lo requirieran, si requirieran de alguna manera pues el tener que salir de casa por una situación grave, pueden comunicarse a esta red de refugios y ellos estarían canalizándoles a los lugares. Ahora, en Baja California tenemos líneas de estrés, por lo menos, líneas telefónicas para el momento de ansiedad, de estrés, de miedo, de insomnio. El gobierno de Baja California ha puesto estos números de teléfono, 663-200-4429, 664-775-7146. Y hay otras instituciones, también pueden buscar en la página de la UABC. La página de la UABC estaba ofertando servicios psicológicos para apoyar justamente este tipo de procesos, ¿no? De la incertidumbre, del temor y de la misma violencia psicológica a la que algunas personas pueden estar expuestas en este momento. Pues estamos por concluir. Muchas gracias, Anel, por tu participación. ¿Qué podemos hacer como comentario final ante estas circunstancias? Pues, digo, si no tenemos otra opción de acudir a un recurso, hay guías de acción que tienen que ver con prepara una maleta de ropa, esté siempre lista, ten una llave de tu casa escondida, siempre, por si en algún momento dado la llegaras a requerir, si llegaran a quererte enclaustrar por la fuerza, la puedes tener. Ten monedas también a la mano, normalmente, para poder hacer una llamada desde algún teléfono público en caso de que te quiten el celular o de que no lo tengas a la mano. Pero sobre todo, bueno, hay que tratar de mantener la calma. Los conflictos van a ser naturales, el conflicto es natural. ¿Cómo lo resolvemos? No. Entonces, el llamado sería prácticamente a tratar pues ahora sí de sobrellevar las cosas en lo que encontramos una alternativa para poder salir. Y la otra es, pues tener este tipo de mapeo de seguridad, ¿no? Es decir, ¿por dónde puedo salir en caso de que se dé un evento más violento? ¿A quién le puedo llamar en caso de que yo tenga que salir urgentemente? Tener esta llave extra, tener una ropa o una maleta hecha con papeles importantes, esconder bien nuestras identificaciones. Y es malo tener que vivir de esta manera, pero son las alternativas que nos quedan cuando tenemos que salir corriendo por violencia, Edith. Pues bueno, yo creo que eso es bien importante. Hay que hacer un plan de acción siempre y estar preparadas para lo que pueda venir. Más si ya estamos viviendo violencia, pues hay que hacer un plan de acción. Tener todo listo para que en el momento en que se llegue a presentar, pues incluso hasta la maleta en la casa de una amiga, diría yo, ¿no? Otro teléfono celular guardado, no sé. Hay muchas formas ahorita y recursos y sobre todo, pues no, creo yo también que no perder el contacto con la gente que sabes que te puede apoyar y no importa que estés en confinamiento, aunque sea así, por videoconferencia o como sea, pues puedes estarte reportando y buscar ayuda, ¿no? Y no tener vergüenza, Edith, porque muchas veces la vergüenza nos hace hacia atrás, ¿no? En lugar de que nos deje algo positivo, la vergüenza nos hace ocultarnos, la vergüenza nos permite no externarlo y a veces con el hecho de externarlo podemos sentirnos mejor. Y pues de esa manera también, si lo externamos, podemos tener ayuda de otras personas que están en nuestro medio y que pueden tener la capacidad de ayudarnos en el momento. Entonces, es bien importante no sentir nunca vergüenza de pasar por una situación como esta. Más que es tan común.
Pues te agradezco mucho, Anel, tu apoyo. Muchas gracias. Y recuerden que en ProOncavi ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros ante cualquier duda, pregunta en relación a nuestros programas. Pueden hacerlo vía internet por nuestro Facebook. Pueden mandarnos algún mensaje privado y con mucho gusto les vamos a contestar. Y pues recuerden que cada semana, de 6 a 7, Prevención en Acción y programa de Prooncología y Calidad de Vida, donde invitamos a nuestros expertos a platicar de estos temas y bueno, pues ahorita enfocándonos al tema del COVID. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Gracias, Anel, nuevamente. Hasta luego. Gracias por la invitación.